Buenos días, mi nombre es Karina Correa, estudiante de licenciatura en Naturales y Medio Ambiente, y hoy les vengo a hablar sobre la determinación de puntos de fusión y ebullición de compuestos orgánicos. En este informe de laboratorio se demostró el punto de fusión y ebullición de dos compuestos orgánicos. Para comprobar el punto de fusión y ebullición de los dos elementos se llevaron a cabo dos experimentos diferentes. En el experimento 1 solo se tuvo en cuenta el punto de fusión y en el experimento 2 se tuvo en cuenta el punto de ebullición. Los objetivos de esta práctica fue determinar el punto de fusión y el punto de ebullición de un compuesto orgánico. También comprobar experimentalmente que los compuestos orgánicos tienen punto de fusión y ebullición más bajo que los compuestos inorgánicos. En el procedimiento 1, donde determinamos el punto de fusión del neftaleno, lo primero que hicimos fue cerrar un capilar en un extremo, trituramos una muestra de neftaleno en un mortero, introducimos la muestra de aproximadamente 1 centímetro de altura en el tubo capilar. Luego invertimos el tubo y se golpeó sobre un papel para que la muestra bajara. Calentamos suavemente el brazo lateral del tubo para que el calor se propagara. Sujetamos el tubo de Thiel con una pinza de soporte universal. Le agregamos aceite, el cual cubrió todo el brazo lateral del tubo. Sujetamos el tubo capilar al termómetro con un alambre de cobre, de modo que el extremo cerrado quedara a la altura del bulbo del termómetro. Por último, cuando se observa la primera gota de líquido, suspendemos el calentamiento y obtenemos el punto de fusión del neftaleno. El neftaleno tuvo una temperatura inicial de 30 centígrados y su punto de ebullición lo tuvo a los 80 grados centígrados. En el procedimiento número 2 determinamos el punto de ebullición del etanol. Lo primero que hicimos fue cerrar un tubo capilar por un extremo. Luego introducimos la muestra en el tubo de ensayo. Sujetamos el tubo de ensayo al termómetro con un alambre de cobre, de modo que el tubo de ensayo quedara a la altura del bulbo del termómetro. Hicimos un montaje con el soporte, el trípode, la malla metálica, el mechero y el beaker, el cual contiene aceite. También se pudo reemplazar el beaker por un tubo de Thiel. Introducimos en el tubo de ensayo el tubo capilar con el extremo abierto hacia abajo. Calentamos lentamente el beaker que contenía el aceite para que se distribuyera por todo el recipiente el calor y así tuviera un calentamiento uniforme. Por último, observamos burbujas rosadas saliendo del tubo capilar. Por el calentamiento determinamos el punto de ebullición del líquido. El etanol tuvo una temperatura inicial de 29 grados centígrados y su punto de ebullición lo obtuvo en un promedio de 75 a 80 grados centígrados. Los puntos de fusión y ebullición de los dos compuestos sometidos en los experimentos se consideran de bajas escalas de medidas en 0 grados centígrados, por lo que se puede determinar que estos compuestos predominantes covalentes orgánicos son bajos, debido a que estos en general son malos conductores de calor y electricidad. Es por ello que en la mayoría de los casos se usan como aislantes. Al mismo tiempo, los compuestos covalentes no tienen la misma fuerza intermolecular. De hecho, es débil en un compuesto iónico, así que se aplica menos fuerza para reparar sus moléculas. Caso contrario de los compuestos iónicos, los cuales hay que someterlos a temperaturas y condiciones altas para poder separar sus moléculas. Al culminar esta práctica podemos deducir que para determinar el punto de fusión hay que tener una temperatura constante, ya que puede que los resultados varíen en cierta forma. Entonces la variación de la temperatura en el punto de fusión es porque depende de la altura. Ese cambio o variación de la temperatura la causa la presión atmosférica. Se puede concluir que el punto de ebullición
al ser único para cada sustancia, caracteriza a las mismas, la cual es de mucha utilidad en el momento de identificar las sustancias desconocidas. Se puede decir que el punto de ebullición está influenciado por los factores fisioquímicos. Si la presión aumenta o disminuye, se va a ver afectado el punto de ebullición. También es importante ya que mediante este podemos determinar si la muestra es pura o no debido a la variación de la temperatura inicial con la final. Se realizó el procedimiento para encontrar de forma práctica el punto de fusión y ebullición de algunos compuestos. La pequeña diferencia estuvo en la dificultad para observar al momento exacto en el cual la mínima unidad de la sustancia sólida pasó a ser líquida.